Damos la bienvenida al programa Defensoría en Acción, el cual es transmitido a través de YSUS Radio y también lo publicaremos en nuestro canal de YouTube, donde nos puedes encontrar como Defensoría Universitaria US. De igual forma nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook. Quedan todas y todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. En esta ocasión les saluda Sara Arteaga, estudiante de la licenciatura en Periodismo y en Servicio Social con la Defensoría Universitaria. En esta ocasión tenemos dos invitadas muy especiales, Catherine y Andrea, quienes pertenecen a la colectiva feminista para el desarrollo local. Nos estarán comentando sobre el trabajo que realizan como colectiva y también en conjunto con la Universidad de El Salvador. Bienvenidas, les damos el espacio para que puedan presentarse y saludar a nuestra audiencia. Bueno, tengan muy buenos días a toda la audiencia, a toda la población estudiantil. Mi nombre es Catherine Flores, hago parte de la colectiva feminista y es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, buenos días a todos y a todas de la población estudiantil. Mi nombre es Andrea Gámez, yo soy activista feminista, soy parte de la Asociación de Jóvenes Feministas Amigas de la Santo Tomás y soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Bien, bienvenidas. Para iniciar nuestra entrevista, recordar que hace poco se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Nos gustaría que nos comentaran qué significado tiene para ustedes la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, el Día Internacional de la Mujer es una lucha histórica de todo el movimiento feminista, ¿verdad? Y el movimiento de mujeres. En este año, una de las cuestiones que más significó para nosotras la organización de esta marcha fue el poder reivindicar, ¿verdad?, la lucha de las mujeres en torno a la despenalización del aborto, en el caso Beatriz, que fue una de las principales luchas que se llevó, pero también hablar de cómo el régimen de excepción ha socavado la dignidad de las mujeres y los estilos de vida de las mujeres en El Salvador. Sí, gracias, Catherine. Quizás en la línea de lo que hablaba la compañera, como ya mencionó, la conmemoración del Día de la Mujer es un hecho histórico, no solamente por lo que representa o por ser solamente el Día de la Mujer, sino porque cada 8M es una oportunidad para posicionar y visibilizar las problemáticas que atraviesan los cuerpos de las mujeres en San Salvador, en los territorios también, y justamente para problematizar o colocar esas situaciones que nos están atravesando por el cuerpo. Por ejemplo, lo que ya mencionaba Catherine, la audiencia de Beatriz, que es un hecho bien importante que estamos viviendo en este momento y que va a significar un montón para los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Excelente. Ahora nos podrían comentar cómo surge la colectiva feminista. Bueno, la colectiva feminista, antes de estar como colectiva feminista, era parte de la Digna, ¿verdad? Entonces, en aquellos años, las Dignas, allá por el 2004, tienen una reestructuración, ¿verdad? En ese sentido, surge la colectiva feminista. A raíz de esa reestructuración que se da en las Dignas, se conforma con un grupo de compañeras y se forma la colectiva feminista, la cual, pues, uno de sus ejes fundamentales de trabajo es el tema del enfoque de género, las garantías de derechos humanos y derechos sexuales reproductivos de las mujeres en un primer momento, ¿verdad? Ahora bien, conociendo cómo surge la colectiva, ¿nos podrían ampliar cuáles son las actividades que realizan? Sí, la colectiva feminista tiene 5 ejes de trabajo y tiene 3 ejes transversales. Cada eje de trabajo sitúa o posiciona una temática. Por ejemplo, tenemos el eje de cuerpos diversos y sexualidades, que vemos todo el tema de educación integral en sexualidad, derechos sexuales reproductivos, la lucha también por la despenalización del aborto, entre otros temas tanto a nivel público, territorial y en centros escolares. Luego está el eje de municipalismo, que ve toda la parte de fortalecer a las alcaldías en el tema de vidas libres de violencia, prevención y atención de casos de violencia a nivel municipal y fortalecimiento a organizaciones municipales, ¿verdad? A las unidades de la mujer también. Luego está el eje de vidas libres de violencia, que ve toda la parte de acompañamiento de casos, litigio estratégico y que aparte trabaja desde una perspectiva de ciudades seguras e inclusivas, ¿verdad? Donde dentro de este eje es que también tenemos trabajo coordinado con la Universidad de El Salvador.
Muy bien, muy interesante todas las actividades que realizan. La colectiva realiza o trabaja en conjunto con organizaciones o movimientos. ¿Nos pueden hablar al respecto? ¿Cómo es ese trabajo en conjunto con otros movimientos o organizaciones? Sí, bueno, aquí tenemos a nuestra organización amiga aliada, que es parte de nuestra compañera Andrea, que es Ameyali, y pues quién mejor que cuente la experiencia de trabajo en conjunto con la colectiva que ella. Sí, bueno, como ya mencionaba Catherine, Asociación Ameyali tiene muchos años trabajando con la colectiva feminista, trabajando de la mano. Creo que uno de los mayores logros que tenemos con esta alianza es que hemos, por ejemplo, logrado trabajar con el Comité de Prevención de Violencia Municipal, el CMPV en Santo Tomás. Hemos logrado trabajar una política municipal de género en conjunto, en alianza con la colectiva feminista, el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás también, que es una organización aliada, y Asociación Ameyali. Y pues Santo Tomás ya cuenta con una política municipal de género y prevención de violencia. Creo que otra de las cosas también con las que hemos logrado trabajar con la colectiva feminista es el tema de acompañamientos psicoemocionales, acompañamientos emocionales y jurídicos también en materia de una vida libre de violencia contra las mujeres. Entonces, por ahí digamos que ha ido más o menos el trabajo con la colectiva, que siempre ha estado pues de la mano con las organizaciones territoriales, apoyándonos y fortaleciendo también el trabajo de las organizaciones. Continuando con la entrevista, recientemente tuvimos como invitada a la maestra Yorlen Rivera, que nos visitaba del CAI. Ella nos habló de un trabajo en conjunto con la colectiva feminista. ¿Nos pueden ampliar un poco más sobre ese trabajo que hacen de la mano? Sí, bueno, la colectiva feminista, como ya les decía anteriormente, trabaja en diferentes ejes, ¿verdad? Entonces, el eje de vidas libres de violencia, que lo compone un grupo de 5 compañeras, tienen diversos proyectos, y uno de los proyectos principales es el trabajo por la erradicación de la violencia en los espacios comunitarios y en las comunidades educativas en general. Eso incluye hablar de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? En ese sentido, pues el proyecto también consiste en poder instalar, ¿verdad?, unos centros de atención como el CAI, que es el Centro de Atención Integral, que está situado en la Facultad de Jurisprudencia, el cual contiene un centro lúdico de atención para los niños, niñas, en el momento en el que las madres, estudiantes o las mujeres que lo visiten estén en su atención legal, ¿verdad?, o en sus asesorías psicológicas. Esto pues con el fin de poder también visibilizar que no es, digamos, de ojos cerrados de nadie, ¿verdad?, que en todos lados hay situaciones de violencia, la universidad no es exenta de ello. Entonces, en ese sentido también que las estudiantes tengan un espacio en el cual puedan ir a hacer una emisión de denuncias, a poner un aviso, si se sienten en una situación de vulnerabilidad puedan buscar las atenciones psicológicas, ¿verdad? Atención en crisis, intervenciones más profundas en algunos casos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues se tiene ese primer nivel de contacto, ¿verdad?, que fue a través de la docente Yorleni, y con ella pues hemos tenido un buen nivel de coordinación. La universidad nos ha abierto muy bien las puertas, porque pues tantos casos que se han dado, ¿verdad?, tanto acá como fuera de la universidad, y para nosotras es importante que también visibilicemos, ¿verdad? De hecho, aquí dentro de la universidad estamos en coordinación también con una red que se llama Red de Mujeres Universitarias, que la componen estudiantes de diferentes facultades que precisamente buscan la erradicación de la violencia. Entonces, acercar estos servicios que hay en estas organizaciones de mujeres estudiantes también abona a que de alguna u otra manera la universidad llegue a ser un espacio seguro para las mujeres, ¿verdad? Además de eso, pues ahorita estamos con ese centro, pero también estamos ahorita en coordinaciones con la Facultad de Humanidades, que también vamos a habilitar otro centro de atención psicosocial y atención
jurídica en casos de violencia. También estamos coordinando con el bienestar universitario en los mismos ejes, ¿verdad? Como para que las estudiantes, y no solo las estudiantes, las docentes, el personal administrativo, las mujeres, madres, hermanas, primas de las estudiantes, también tengan este centro como un centro, digamos, integral en el que pueden acudir todas, ¿verdad? Sí, muy importante ese trabajo que se realiza para apoyar a la mujer universitaria. Ahora bien, la colectiva feminista puede brindar apoyo a la mujer en situación de violencia ante una instancia internacional. De ser así, ¿cómo sería el apoyo? Bueno, la colectiva feminista actualmente es colitigante y ha sido colitigante en otros casos de violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Como fueron los casos de Manuela y Beatriz. En el caso de Manuela, la colectiva feminista fue colitigante con otras 3 organizaciones, 2 internacionales y la otra que es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Y este caso fue un caso de criminalización, ¿verdad? O sea, Manuela fue encarcelada por una emergencia obstétrica no voluntaria, como se quiso entender en ese momento, y la colectiva feminista acompañó este caso. Las abogadas litigantes de la Agrupación Ciudadana y la colectiva feminista llegan a Manuela, ¿verdad? Le dan todo el acuerpamiento legal del caso y esto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto a otras organizaciones internacionales que trabajan en el mismo eje, ¿verdad? De vidas libres de violencia, de la criminalización por emergencias obstétricas y derechos sexuales reproductivos que vincula en este caso. En ese sentido, pues hubo una sentencia, ¿verdad?, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la emite en el mismo mes en el que hace como las audiencias, sino que se tardan 6 meses. En este caso, la sentencia de Manuela, el año pasado, tuvimos como toda la resolución oficial, ¿verdad?, en la cual insta al Estado a resarcir los daños emitidos a Manuela y a poder garantizar el acceso a educación integral en sexualidad. Es decir, ahora que hayan quitado la educación integral en sexualidad, está incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana, que dicta que todos los jóvenes, adolescentes, niñas, mujeres y personas sexogénero disidentes tengan acceso a educación integral en sexualidad como herramientas de proyectos de vida. Entonces, la colectiva feminista litiga como parte acompañante en estos casos junto a los equipos de abogadas, ¿verdad? Claro, no lo hacemos sola. Esto del litigio estratégico parte de estar en coordinación con una multiplicidad de organizaciones y actores locales, territoriales e internacionales, ¿verdad?, como para tener el impacto que se desea. En este sentido, pues tuvimos esa sentencia a favor, tuvimos también a partir de eso una investigación que se llevó a cabo desde la Agrupación Ciudadana que habla del hospital a la cárcel, de cómo la vida de las mujeres se ve coartada en el momento en el que yo tengo una emergencia obstétrica y cae desmayada y de llegar a reaccionar esposada en un hospital, ¿verdad? Y así pues se da la campaña de las 17 y otras campañas que han venido en el transcurso del tiempo, en el cual pues estamos también trabajando a nivel local por la liberación de estas mujeres, que aún hay mujeres presas, ¿verdad?, por emergencias obstétricas y pues las criminalizan como si hubieran cometido un asesinato y no son así los contextos en los que se dan estos casos. Entonces ese como primer momento. Bien, excelente información que nos ha brindado como precedente de tal acompañamiento. Ahora bien, mencionaban también el caso de Beatriz. ¿Nos pueden ampliar un poco más la información? Sí. Bueno, con respecto al caso de Beatriz, creo que es importante porque sienta precedentes internacionales, no solamente sentaría precedentes para El Salvador, sino que también para la región latinoamericana. Y quizás como para hablar un poquito del contexto, el caso de Beatriz sucedió hace ya 10 años, fue en 2013 que se dio a conocer su caso, que tuvo bastante cobertura de medios internacionales también. Y bueno, Beatriz era una mujer joven rural que tenía lupus y estaba llevando un embarazo. Y la cuestión acá era que el embarazo
los médicos habían determinado que era un feto anencefálico, es decir, que tendría vida extrauterina inviable. Esto significa que, o sea, aunque naciera, bueno, nació, no iba a poder desarrollar una vida digna, una vida como las demás personas. De hecho, murió a las 5 horas de haber nacido, después de que a Beatriz se le practicara una cesárea. Pero incluso para llegar a esta cesárea, creo que Beatriz vivió situaciones bien complejas. Pues, bueno, primero que Beatriz ya era madre y este era su segundo embarazo. Y hubo incluso todo un comité de 20 especialistas entre pediatras, neurópatas, ginecólogos y especialistas y los 20 coincidieron en que era necesario interrumpir el embarazo de Beatriz porque ponía en riesgo la vida y la salud de Beatriz, y aparte también los impactos emocionales que conllevaba saber que tenía un feto, que estaba llevando un feto sin, que no iba a tener vida, que no iba a poder desarrollarse de la manera que las demás personas no hemos logrado desarrollar. Y en ese sentido, yo sí considero que esto pasó en Beatriz, tuvo un impacto no solamente legal, tuvo un impacto en su salud, en su vida, tuvo un impacto emocional que atravesó toda su corporalidad, y que también la expuso también a situaciones de vulneración por todas las narrativas o por parte de grupos conservadores que no estaban de acuerdo o que no querían o querían evitar que se interrumpiera el embarazo de Beatriz, aún sabiendo que estaba en riesgo la salud y la vida de Beatriz, y que era un feto que estaba destinado a tener vida extrauterina inviable. Y bueno, como parte de los acompañamientos que hace la colectiva feminista a mujeres en sistemas territoriales, como ya mencionaba Catherine, nacionales e internacionales, es así como el caso de Beatriz logra llegar a la Corte Interamericana, que bueno, la notificación de que había sido admitido en la Corte se recibió un mes antes de la muerte de Beatriz. Beatriz murió en 2017, y la notificación de que el caso había llegado o se iba a ser visto en la Corte la recibieron un mes antes. Y es a partir de esto que nosotras retomamos el nombre de nuestra campaña, que Beatriz es la fuerza por el derecho a decidir, porque justamente la fuerza que tuvo Beatriz para enfrentarse al sistema judicial salvadoreño, para poner una demanda y demandar al Estado ante el máximo organismo internacional. Y creo que cabe acá recalcar y no dejar perder en la memoria que, por ejemplo, Beatriz solicitó al Estado salvadoreño en su momento, con el apoyo de la colectiva feminista y otros acompañamientos de la agrupación también ciudadana por la despenalización del aborto, y con los diagnósticos que dio todo este equipo de médicos. Y es que solicitó al Estado salvadoreño, y la Sala de lo Constitucional dio no al lugar, es decir, rechazó que se interrumpiera el embarazo de Beatriz, aún con toda la problemática y todas las situaciones y las pruebas científicas y médicas que habían sobre este caso, y que era necesario interrumpirlo. La Sala de lo Constitucional en ese momento rechazó la apelación, el amparo de Beatriz, y al mismo tiempo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales y solicitó que se interrumpiera el embarazo de Beatriz. Entonces acá también tenemos como un precedente de ese momento, de hace 10 años, como ya mencionábamos. Y bueno, hoy en 2023 se llevó a cabo la vista pública el 22 y 23 de marzo. La vista pública fue en San José, Costa Rica, donde están las oficinas de la Corte Interamericana en la región. Entonces, bueno, una de las cosas que esperamos de esta vista pública, o de que la Corte Interamericana conozca este caso, es que para nosotras este caso representa, como ya lo decíamos, la lucha por el derecho a decidir. La fuerza de esa lucha es Beatriz. Entonces, lo que esperamos es que se decreten medidas por parte de la Corte Interamericana y se ponga en discusión, no solamente en la agenda del país,
sino que en la agenda de la región para hablar sobre aborto. El caso de Beatriz es el primer caso que la Corte Interamericana conoce en materia meramente de aborto. El caso de Manuela, como ya decía Catherine, hablábamos de un parto extrahospitalario, que es muy diferente a negarle un aborto a una mujer por los marcos jurídicos restrictivos. Entonces, este caso, el caso de Beatriz, va a visibilizar esas realidades que viven las mujeres en El Salvador y en la región, y puede ser la esperanza para avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos, para avanzar en materia de aborto y para garantizar la salud y vida de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres, no solamente en El Salvador, sino en la región. O sea, el caso de Beatriz es la lucha por el derecho a decidir, y justicia para Beatriz es justicia para todas. Continuando con la entrevista, me gustaría que nos comenten si en nuestra sociedad salvadoreña existen avances o retrocesos en la erradicación de la violencia contra la mujer. Bueno, actualmente, ¿verdad? Con todo, digamos, el sistema judicial y todo el aparataje del Estado, desde la perspectiva, pues, territorial también, que vemos día a día, ¿verdad? Desde la colectiva también, podemos decir de que pese a que han habido intentos por parte de las organizaciones, ¿verdad?, de seguir posicionando y hablando de todas las vulneraciones de derechos a nivel de gobierno local o de gobiernos, digámoslo así, estatal, en el sistema de justicia, en la Asamblea Legislativa, no se ha visto ningún marco de referencia en avanzada por el tema de los derechos de las mujeres o el ejercicio a vidas libres de las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, pues creo que avances significativos como tal no han habido. Tal vez los gobiernos locales han tenido acciones, pero recordemos de que estamos en un momento de un gobierno bastante alineado, que tiene a todas las personas del aparataje estatal bajo una misma línea, ¿verdad? Y que no es una línea que busque garantías de derechos humanos. Lo estamos viendo desde el régimen de excepción, lo estamos viendo en el alza de la canasta básica, que también violenta las condiciones de vida digna de las mujeres. Entonces, desde la perspectiva, pues, que trabajamos, que es buscar el hacer con todas para todas y el garantizar espacios seguros, inclusivos y libres de violencia, no hemos notado hasta hoy, pues, que hayan muchos avances, ¿verdad? Sí, como le digo, las organizaciones somos las que estamos llevando esta lucha y estamos haciendo exigencias al Estado, pero no hemos tenido, digamos, ninguna respuesta en el gobierno actual. Igual en gobiernos anteriores ha pasado la misma situación, ¿verdad? No es que los gobiernos estén extensos unos del otro, pero eso es más o menos lo que desde nuestra perspectiva hemos estado viendo. Andrea. Sí, bueno, yo pienso que, bueno, ya tal como decía Catherine, de que sí hubieron avances, sí han habido avances, y que estos avances, yo creo que es importante mencionarlos, que no se han dado solos. Son avances que se han generado a partir de la lucha y de estar siempre al pie del cañón por parte de las organizaciones de mujeres, del movimiento feminista también, que no ha quitado el dedo de renglón para que, por ejemplo, tengamos ahora tengamos la ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, la LIE también, que creo que también es resultado de esas luchas históricas que mencionábamos al inicio, que hemos tenido las mujeres, que esos caminos que abrieron otras mujeres también en sus momentos. Y es importante reconocer eso, pues que sí han habido avances. Estos avances nadie nos ha dado nada, pues, o sea, los avances se han generado por esas luchas de las mujeres. Y también y creo que también es importante poner en contraste cómo estamos viviendo la violencia ahora las mujeres. Ya Catherine lo mencionaba, con el tema del régimen de excepción, pues se vuelve como en otro tono, otra forma también de violencia que atraviesa los cuerpos de las mujeres y sus vidas también. El tema del aumento en la canasta básica, que eso también hace el tema del régimen de excepción, el aumento en la canasta básica, recarga también en las mujeres las tareas del cuidado, el trabajo del cuidado, que también es una forma de hacer ejercicio de violencia en las mujeres, porque y lo hemos visto, o sea, quienes por ejemplo están yendo a buscar a sus familiares
que han sido detenidos por el régimen de excepción, en su mayoría son las mujeres, son madres de familia, son esposas, son hermanas, son hijas incluso, que también están como, se ven interrumpidos incluso proyectos de vida de las mujeres que cuesta bastante que una mujer por las condiciones que podrían limitar los crecimientos y los entornos, y de eso a venir a verse interrumpidos sus proyectos de vida, sus estudios, porque se tiene que cuidar, se tiene que quedar viendo las tareas del hogar, esa adolescente, esa joven, porque su mamá o su abuela tiene que ir a buscar a ver en qué penal está su familiar. Entonces, y toda también, creo que no podemos dejar de hablar también de las mujeres que han sido detenidas en el marco del régimen de excepción, sin ser parte o pertenecer a ninguna estructura. Y también creo que es importante resaltar, y que es parte de los retrocesos que consideramos, es que como también la violencia hacia las mujeres se ejerce también aparte, justamente desde la institucionalidad, como mencionaba Catherine. Lo vimos también, por ejemplo, en el marco de campaña electoral, de la última campaña electoral, cómo también se ejercía violencia hacia las mujeres, violencia política, que sí hubo una reforma al respecto en la ley. Hubo una reforma, y que ahora también se toma la violencia política, pues ya está tipificada en la ley, pero también lo que hay que resaltar aquí es cómo también esa violencia viene desde la institucionalidad, y que no debería de ser así. Excelente información. Para ir finalizando, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos que debe asumir la sociedad para erradicar la violencia de género? Bueno, desde nuestro punto de vista también, como ya lo mencionábamos, relacionado a la pregunta anterior, ¿verdad? Ante ciertos retrocesos hay que reivindicar otras luchas, ¿verdad? Por ejemplo, considero de que uno de los principales retos que tenemos como para seguir priorizando el tema de género o el enfoque de género en los estilos de vida de las mujeres o en las prácticas cotidianas es también reivindicar el tema de la educación integral en sexualidad, que fue un gran retroceso que se tuvo hace poco a nivel del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la educación integral en sexualidad también te permite tener una visión más amplia y que contribuye a la erradicación del ejercicio de la violencia en los cuerpos de las mujeres y los cuerpos disidentes, ¿verdad? En ese sentido, creo que a falta de eso, pues las mujeres, la niñez, la juventud, las organizaciones, los gobiernos, por qué no decirlo así, poder volver a tratar de resignificarlo. Ya lo estamos haciendo algunas organizaciones como Ameyali, como la colectiva, que trabajamos con las jóvenes en los territorios, con las mujeres organizadas y no organizadas que llegan, ¿verdad?, a escuchar esos temas, y esa es una forma de empezar como a resignificar estas luchas, a seguir posicionando que hablar de género no es una ideología que te va a cambiar, digamos, la mente, sino que es una herramienta de transformación que va a contribuir a que podamos identificar si estamos viviendo violencia, por qué la estamos viviendo y qué podemos hacer, ¿verdad?, para contrarrestar esto. Además, pues también creo de que es muy importante seguir a nivel de gobiernos locales incidiendo, ¿verdad?, las acciones de incidencia, que es lo que nos ha permitido llegar hoy por hoy a donde estamos, con los casos también como Beatriz, ¿verdad?, que es un caso que busca la garantía de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, formas de cómo resignificar las luchas o de cómo buscar avances significativos a nivel de sociedad tenemos, ¿verdad? Lo que a veces nos cuesta es poder transformar nuestro pensamiento, porque la sociedad salvadoreña es muy conservadora. Entonces creo que es importante, como desde mi punto de vista, posicionar esas dos primeras acciones, la búsqueda de sensibilización y la búsqueda, pues, de acciones de incidencia local que te permita hacer transformaciones. Andrea. Sí, bueno, yo quizás abonar a lo que decía Catherine, es que también algo que creo que que nos podría ayudar a erradicar la violencia en la sociedad salvadoreña es cómo también los marcos jurídicos con los que ya se cuentan logran ser aplicables como deberían de ser aplicables, como tenemos un personal en Fiscalía, en la Policía Nacional en la Policía Nacional Civil, que esté sensibilizado, que sepa los protocolos de, por ejemplo, que
que se deben de generar en casos de situaciones de violencia contra las mujeres. Y también con lo último que justamente pensaba, es que una de las estrategias que podríamos generar es apostarle a la despenalización de conciencia. Por ejemplo, que las mujeres sean criminalizadas en El Salvador por emergencias obstétricas, que una mujer no pueda abortar. Eso tiene también que ver con cómo está instaurado el pensamiento y las ideas fundamentalistas, conservadoras, no solamente dentro de nuestros marcos jurídicos, sino también en cómo está instalada en el pensamiento, en las ideas, en la sociedad salvadoreña, cómo en las mentes de la sociedad está instalado que el delito o que una mujer debe ser procesada penalmente por interrumpir un embarazo. Y hay que recordar pues que hablar de aborto es hablar de salud pública, hablar de aborto es hablar de la garantía de vidas dignas, hablar de aborto es hablar de la vida. Entonces, como también le apostamos a los cambios de imaginarios, a despenalizar el aborto desde las conciencias, desde las ideas de las personas, y como también, y aquí es donde juega bastante un papel bien importante, la separación iglesia-estado, por ejemplo, que creo que también, y no lo mencionamos antes, es uno de los retrocesos que tenemos, es que como los fundamentalistas religiosos, como líderes de iglesias, están instalados dentro del aparataje estatal. Lo vemos en la asamblea, por ejemplo, como un líder religioso está ejerciendo funcionariado público, y que no está mal, pero el tema acá es cómo se logran separar las funciones o las creencias de una persona y el pensamiento con el funcionariado público, que es como debería de funcionar. Excelente, muchas gracias por toda la información que nos han brindado en este programa. Bueno, como Universidad de El Salvador esperamos seguir aportando para que se abran estos espacios y se pueda hablar de los derechos de las mujeres. Es así como llegamos al final de esta entrevista, y nada, pues agradecerles e invitarlas a que puedan despedirse de nuestra audiencia y también puedan mencionar sus medios de contacto para que las mujeres universitarias puedan conocer más de nuestras luchas. Bueno, gracias por el espacio, por permitirnos pues venir también aquí a estos medios universitarios a poder hablar sobre todo pues el tema de las vidas libres de las mujeres y el derecho a decidir, ¿verdad? Que estamos ahorita pues con lo del caso de Beatriz. Bueno, como colectiva también motivar a todas las mujeres estudiantes, docentes, personal administrativo, a que sigamos buscando herramientas de construcción, ¿verdad? Y de educación. Tenemos, por ejemplo, también aquí dentro de la universidad la maestría de estudios de género, que también es para hombres y mujeres, ¿verdad? Para quienes también deseen especializarse. Tenemos los diplomados junto con el Centro de Estudios de Género. Ahorita estamos con el diplomado de laicidad. Y pues a la comunidad educativa, que también yo fui estudiante organizada aquí en la universidad, que no desistamos de la lucha, ¿verdad? Que la universidad tiene muchas cosas que reestructurar y que resignificar, y una de ellas es la erradicación de la violencia, ¿verdad? De las personas agresoras que están dentro del centro de estudio, y que no debemos de quedarnos calladas, ni siquiera como estudiantes ni como docentes. Entonces siempre la lucha es poder utilizar los espacios que ya están, los centros de los que ya hablamos, y otros espacios que también desde la colectiva podamos poner a disposición, ¿verdad? Como nuestro centro de atención Elda Ramos, que es abierto para todas. Y bueno, gracias y un enorme saludo a toda la población estudiantil. Andrés. Bueno, gracias, Catherine. Bueno, yo también agradecer el espacio de poder colocar pues algunas problemáticas que nos afectan a las mujeres jóvenes también. Y bueno, yo invitarlas a que nos estén pendientes de la resolución que va a salir en 6 meses, como por diciembre se va a publicar la resolución de la Corte Interamericana con respecto al caso de Beatriz. Y también les invito a seguir las redes de Plataforma Beatriz, que son Beatriz SB, en Twitter, en Instagram y en Facebook también, y también las redes de Asociación Ameyali
Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y también las redes de la colectiva feminista y de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Y gracias. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Antes de despedirnos, recordar nuestros medios de contacto. Contamos con una página de Facebook donde nos pueden encontrar como Defensoría Universitaria UES. Con este mismo nombre nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que puedan suscribirse, activar las notificaciones para estar más pendientes de todo el contenido que estaremos publicando. De igual forma pueden visitar nuestro sitio web donde nos pueden encontrar como www.defensoria.ues.edu.sb. Cualquier duda o inquietud nos pueden escribir a nuestro correo como defensoria.universitaria@ues.edu.sb. Les invitamos a que sigan pendientes de nuestro próximo programa donde tendremos otra invitada o invitado especial con mucha información importante para la comunidad universitaria. Les saluda Sara Arteaga. Feliz día.